Hola, vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 14, Introducción del Narcisismo, capítulo 2. Sin más, dice el doctor Freud: un estudio directo del narcisismo me parece bloqueado por particulares dificultades. La principal vía de acceso a él seguirá siendo el análisis de las parafrenias, así como las neurosis de transferencia nos posibilitaron rastrear las mociones pulsionales libidinosas. La demencia precoz y la paranoia nos permitirán inteligir la psicología del yo. Texto difícil de comprender, principalmente porque ya no vivimos en 1914. ¿No? Voy a eh, eliminar la palabra parafrenia, la palabra demencia precoz y paranoia. Ajá. Para tratar de replantear el texto de Freud desde sus elementos más básicos y también señalando el narcisismo se aborda en este texto como un problema médico. Ajá. Es decir, y recordemos el capítulo pasado, Freud se plantea el narcisismo desde el abordaje de no sé si es filósofo, no sé si es médico, Naquet o Naché, y como una manifestación distinta, una manifestación patológica, enfermiza de la sexualidad humana, en la cual una persona no ama a otra, sino se ama a sí mismo, a sí misma, de tal forma que pudo compararlo Freud con la paranoia en el capítulo pasado. Ajá. Con la paranoia en la cual se temía por uno mismo de posibles actos, pensamientos, decires de otras personas. Ajá. Era en este punto el narcisismo como el reflejo, lo contrario de la paranoia. Uh-huh. Estuvimos hablando en el video pasado acerca de la relación entre el narcisismo, eh, no tanto con la etapa infantil, aunque sí se hizo una mención, es decir, podemos hablar de un narcisismo no como una enfermedad mental, sino como una conformación de la identidad propia. Ajá. La conformación más básica de la identidad propia. Es decir, por fuerza todos somos narcisistas. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvimos que aprender a cuidarnos. Ajá. Aprender a decir yo necesito, y como yo necesito, yo me atiendo. Súbelo, Víctor, sube, ven acá, ven chumbo. Ahorita nos vamos, ven, sube. Voy a leer un ratito. Mi perrito se me queda viendo así como, ¿qué ya? Súbete, ándale. Bueno, entonces replanteo el texto. Un estudio directo del narcisismo me parece bloqueado por dificultades particulares. La principal vía de acceso al narcisismo seguirá siendo el análisis de las parafrenias. Y antes de continuar, el análisis. ¿A qué se refiere Freud con esta palabra, el análisis? Si nos vamos al texto, a este texto, Introducción del Narcisismo, se habló de las parafrenias un poco antes, y esto hice el énfasis que era una palabra usada por Sigmund Freud para denominar algo específico. Estoy buscando ahorita el, el término parafrenia, me temo que no lo veo a primera vista, no me voy a poner a releer todo el texto pasado, así que vamos a retomar haciendo simplemente eh, parafrenia, no recuerdo realmente, y eso que lo leí ayer, el video pasado. Así como las neurosis de transferencia nos posibilitaron rastrear las mociones pulsionales libidinosas. Alto ahí. Las neurosis de transferencia, está hablando Freud directamente de dos fenómenos clínicos que se presentaron en su consulta como médico, a partir de la cual
él es capaz de formular la teoría de la libido, que nos ocupó mucho, pero a partir de las nociones, de las ideas de la medicina de tiempos de Freud, la neurosis. Ajá. Hoy ustedes y yo podemos hablar de neurosis y entendemos que es neurosis como una forma de exageración. Ajá. Es que es un neurótico, es alguien muy particular. Aquí les pongo dos ejemplos, por supuesto, dos ejemplos del anime. Culturalmente, y es curioso cómo esto se muestra en en el anime, y hablando del anime como una manifestación cultural japonesa. Ajá. Komi-san no puede comunicarse. Es la historia de una chica, no sé si es en la prepa o en la secundaria, entre 12 y 15 años tiene esta muchacha, pero literalmente no puede hablar. Y bueno, no es que no pueda, no es que no tenga lengua, no pueda hablar, sino más bien le da mucha pena hablar. Ajá. Les recomiendo vean esa serie cómica, por supuesto, y en la cual se ve cómo esta muchacha logra comunicar esa dificultad, logra superar esta dificultad comunicándose a veces con miradas, a veces con sonidos, ajá, a veces con escritos, con uno de sus compañeros, y a través de esta amistad ella comienza a hacerse de una red de amigos muy bella, ciertamente. Pero la otra referencia cultural, también cómica, en la cual podemos ver manifestaciones neuróticas, pero manifestaciones neuróticas, esto también en la vida de una representación, una muchachita animada que se llama Bochi de Rock. En este otro anime, la protagonista es una muchacha de la preparatoria, tiene entre 12 y 17 años, más o menos, aproximadamente unos 15 años. Y vemos cómo es una muchacha muy tímida, muy tímida, a pesar de que es una guitarrista, a pesar de que se desarrolla en internet, se desarrolla en su escuela. Lo más importante de estas dos referencias culturales que les doy es cómo desarrollan un diálogo interno. Y en el caso de la neurosis como un cuadro clínico de 1914, podemos ver cómo el doctor Freud y en su momento también Breuer se aproximan a este diálogo interno a través de la medicina, es decir, llegamos Freud y Breuer en estudios sobre la histeria aproximadamente 1890, aproximadamente, y desarrollan lo que se conocería en ese momento como la teoría catártica, la práctica de la catarsis como una forma de alivio, es decir, tengo síntomas histéricos, me espanto de cualquier cosa, no puedo hablar, que eso fue algo que le ocurrió, si mal no recuerdo, a Anao, y para que vean, Komi-san y Bochi, Hitori Bochi, pueden hablar realmente, ¿no? Las dos pueden comunicarse de distintas formas. En cambio, Anao, el caso clínico de Breuer, creo que sí fue de Breuer, esta muchacha, teniendo otros síntomas histéricos, además olvida su lengua materna, la olvida, y a partir de su histeria, una enfermedad, digámoslo así, registrada en el caso clínico, se puede comunicar solamente hablando inglés, lo cual podría parecernos, bueno, pues puede hablar. El punto es que ella es alemana y, bueno, naturalmente ella sabía hablar inglés. Pero el punto es cómo a partir de un evento, ¡pum!, el alemán como si se hubiera borrado de su cerebro. Ajá. Como si, y aquí estoy introduciendo yo
mismo la neurología, la palabra cerebro, también para señalar cómo el psicoanálisis se aproxima no tanto al lenguaje, no tanto a la conducta, sino a una manifestación distinta a la neurológica. Esto es de estudios sobre la histeria. Los cerebros histéricos, los cerebros neuróticos, no tienen nada de malo. No estamos luchando en contra de la anatomía, sino que nos aproximamos justamente a gente que tiene un diálogo interno, gente que desarrolla síntomas físicos, lingüísticos, conductuales, podríamos decirlo, a partir de resoluciones y conflictos que se manifiestan en el diálogo interno. Ahorita regresamos al texto. Así como las neurosis de transferencia, es decir, histeria y neurosis obsesiva, nos posibilitaron rastrear las mociones pulsionales libidinosas. Ahí me detengo. Mociones pulsionales libidinosas. La intención de amar, la intención, el deseo de ser amado. Ahorita estoy yo mismo introduciendo aquí mociones pulsionales libidinosas, dos ejes, digamos, o dos dimensiones de la moción libidinosa. Podemos decir, es que libidinoso no tiene que ver con el amor, y eso no es cierto. En el sentido en el cual nos aproximamos a la libido, no como justamente, y esto es parte también de lo hermoso del psicoanálisis, el sexo no como el coito. Lo libidinoso abarca el coito, es cierto, pero no nos limitamos a él. Mociones pulsionales libidinosas, la intención de amar y de ser amado. Pero también les introduzco este pero como una limitación a una noción tierna de la libido. También se incluye dentro de estas posibilidades de amar y ser amado la hostilidad. Amar incluye la posibilidad de decirle a la persona amada, no gracias. No gracias. Puede sonar como muy inocente, ¿no? Como muy normal. Y sin embargo, el no, el decir hasta aquí, es justamente la primera manifestación humana de agresión y la primera manifestación social de la agresión. No con esto les invito a dejar de decir no, no tiene ese sentido mi comentario. Aquí, con este panorama, digamos, de la moción libidinosa al respecto solo del amor y solo hacia una persona, estoy tratando de simplificar lo que vimos en 3 ensayos de teoría sexual, los historiales clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito el texto. La vía principal de acceso al narcisismo seguirá siendo el análisis de X, parafrenias, algo que vio el doctor Freud. Así como las neurosis de transferencia nos posibilitaron rastrear las mociones pulsionales libidinosas, otros cuadros clínicos, que pueden ser la demencia precoz y la paranoia, nos permitirán distinguir. El texto dice inteligir, pero podemos también sustituir la palabra inteligir por observar. La psicología del yo. Aquí con psicología del yo se refiere justamente a la naturaleza de una identidad. Una identidad. Y a partir de una identidad, es decir, un yo, no su servidor, ni ustedes, sino el individuo, la identidad, la unidad básica del yo. Continúa el texto. De forma que tendremos que colegir la simplicidad aparente de lo normal desde las desfiguraciones y exageraciones de lo patológico.
Aquí les hago estas dos menciones del anime porque el anime está formulado justamente para transmitirnos una empatía hacia estas colegialas, Bochi y... Ay, ¿cómo se llama la otra? Ay, se me olvidó. Se me olvidó. Komi. Komi y Bochi. Uno las ve, por supuesto son caricaturas, pero uno puede empatizar con estos personajes. En cambio, en la vida real, encontrarnos con lo que ya no reconoce la psiquiatría moderna como un neurótico, una neurótica, nos puede ser bastante molesto. Ajá. Y por supuesto, algo que nos aproximamos en estas lecturas, en este abordaje mío de la obra de Freud, no es a una psicopatología como, aquí están los locos, no. Esas son manifestaciones humanas de conflictos humanos, la neurosis. Y la solución para esas manifestaciones no es que ellos cambien, no es que ellas cambien, sino es el amor, la práctica del amor, la práctica de la tolerancia, la práctica justamente de divisarlas, es decir, ver las diferencias en un afán, no digamos de completud, no digamos de eh, comprensión, es decir, yo sé que tú eres así por esto y por esto y por esto, no, es que tienes un trauma, no, es que tienes un complejo, no, ellos, ellas son así, igual que yo soy de determinada manera, igual que ustedes tienen, voy a ponerlo así, determinadas formas de ser, determinadas formas de goce, determinados miedos y abordan esos miedos de particular manera, a veces hilarante, a veces tierna y a veces que ciertamente dan miedo. Damos miedo. Es parte de la naturaleza humana esta diferencia. Pero bueno, regresando al texto, de nuevo tendremos que colegir la simplicidad aparente de lo normal. Aquí esto me encantó, simplicidad aparente. Es decir, sí, tú eres normal, ¿eh? Yo soy normal. Sí, 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 sí. Claro, sí. No. Desde las desfiguraciones y exageraciones de lo patológico. Aquí nos vamos también acercando a una noción de patología muy particular del doctor Freud, en la cual yo empato, es decir, coincido. Me he separado de muchas cosas, he diferido, es decir, yo no opino lo mismo que Freud en cuanto a lo normal y lo patológico, coincidimos hasta cierto punto. Lo que quiere decir Freud en este punto, no hay normal. Lo patológico es lo que podemos señalar como exagerado, pero nosotros no somos esa persona. Ajá. Tal vez nosotros estemos locos en los ojos de esa persona que juzga apropiado, por ejemplo, arrodillarse frente a una iglesia. Por ejemplo, arrodillarse, es decir, no hacer la reverencia, no, directamente pasa frente a una iglesia y pum, se arrodilla. Y no me refiero a musulmanes, me refiero a católicos. Y es que los musulmanes sí tienen esa práctica religiosa que podemos decir los católicos no la tienen. Un católico puede pasar frente a una iglesia y pues, algunos se persignan aquí en México, otros simplemente saludan o otros dedicarán una oración, pero no se arrodillan, la gran mayoría. Ahorita regresamos al texto. No obstante, para aproximarnos al conocimiento del narcisismo, nos quedan expeditos, es decir, directos, algunos otros caminos que describiré en el siguiente orden. La consideración de la enfermedad orgánica, de la hipocondría y de la vida amorosa de los sexos. Es decir,
hombre-mujer. Recordemos también que en 1914 no había ocurrido la teoría, digamos, queer, la teoría del género, que de hecho Freud contribuyó mucho al desarrollo de esta teoría, sin proponérselo, claro está. Es decir, fue tomado por los teóricos queer, por los teóricos del género, las teorías de género, para construir lo que conocemos hoy como teoría de género. Ahorita regresamos al texto. Ha sido una sugerencia verbal, es decir, de palabra, de Sándor Ferenczi, la que me llevó a apreciar la influencia de la enfermedad orgánica sobre la distribución de la libido. Aquí es curioso, no estábamos hablando de narcisismo, es eso, justamente. Narcisismo es distribución de la libido. Libido, no como la capacidad de andarse masturbando, cachondeando, no. La capacidad de amar, la capacidad de relacionarnos con cosas. Y estoy mostrando el teléfono, no tanto para que vean mi habilidad manual para manipularlo, sino hablando, por ejemplo, de la libido, no como una manifestación perversa del doctor Freud, de eso de que todo es sexo. No, no, no. Es una cuestión de que no nos damos cuenta como seres humanos adultos la forma en la cual hemos llegado a tener grandes avances tecnológicos, sociales, culturales, a partir de la manipulación, a partir de la dirección que podemos darle a esa energía que nos constituye de niños. Mi abordaje teórico, la reconstrucción que yo hice del sujeto del psicoanálisis en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, justamente radica en observar cómo la distribución de la libido ocurre a partir de que se fundan las posibilidades de interacción en el ser humano. Es decir, no solo estoy hablando de la formación del lenguaje, sino estoy hablando justamente de la capacidad que tenemos como seres humanos de concebir y manipular los objetos a nuestro alrededor. Para el año 1914 que se escribió este texto, ¿quién iba a sospechar que podríamos tener en nuestra mano, gracias a la tecnología, una herramienta con la cual podemos acceder a todo el conocimiento de la humanidad, con la cual podemos establecer contacto básicamente con cualquier persona también conectada en cualquier parte del mundo en el momento? Y esto, por supuesto, se hace a partir de nuestros deseos, es decir, en estos aparatitos nosotros manifestamos lo que queremos. Nosotros podemos, digamos, empeñarnos, dirigir nuestras conversaciones en cierto camino, buscando ciertas cosas, simplemente porque hay atención, hay posibilidades. Pero el texto nos refiere aquí cómo nuestra atención se ve afectada por una enfermedad del cuerpo. No estamos aquí hablando de demencia precoz, esquizofrenia, paranoia, parafrenia, no. Por ejemplo, un dolor de muela, una infección en el diente, en la encía, una gripe, una diarrea, cáncer, etcétera, 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 etcétera. Dice el texto, es sabido, y nos parece un hecho trivial, es decir, insignificante, ridículo, que la persona afligida por un dolor orgánico o por sensaciones penosas resignan su interés por todas las otras cosas del mundo exterior que no se relacionen con su sufrimiento. Una observación más precisa nos enseña que, mientras sufre, también retira de sus objetos de amor el interés libidinal. Cesa de amar. Es decir, y esto ahorita lo contrasto con la situación infantil.
Supongamos, ustedes y yo, niños, bebés, no podemos hablar, no podemos hacer otra cosa, más que recibir cuidados, porque sin esos cuidados nos morimos, punto. No hay más, no hay más. El bebé humano, el infante humano recién nacido, si no es cuidado, se muere, punto. Cesa de amar, dice el texto. Preguntémonos por un momento, que de hecho fue la pregunta que me llevó a mi libro, ¿cómo comenzamos a amar? Son los cuidados los que poco a poco nos van dando o nos permiten hacernos de una idea de nosotros. Ajá. Una idea no solo de nuestras necesidades, sino de que algo viene del mundo. Podemos ustedes y yo decir, nuestros padres, nuestros tíos, hermanos, cuidadores, X, el Estado, en algún momento, porque no todos tenemos padres. Pero en el momento en el cual nosotros como infantes recién nacidos somos capaces de identificar una figura que nos cuida, lo más natural es que queramos, anhelemos la presencia de esa figura. Podemos aproximarnos a esta idea del amor como ese lazo que nosotros tendemos hacia el mundo. Te necesito. Y sin embargo, el texto plantea una situación específica en la medida en que yo busco, dejo de verme a mí para buscar a esa persona. Y sin embargo, en la medida que mi cuerpo me reclama la atención, dejo de buscar, dejo de depositar esa energía libidinal en objetos del mundo para regresarla a mí, para regresarla y poner atención sobre eso. Y también en esto, en este desplazamiento de energía, ya tiene que haber en el niño la posibilidad de hacer eso, regresar, poner atención. Y esto es importantísimo, poder decir, me duele mi pie, me duele mi muela, me duele mi mano. En el niño. El hecho de que nosotros podamos señalar, tengo miembros, tengo hombros, pies, etcétera, 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 es una construcción no lingüística, no es cultural, es subjetiva, es psicológica. Regresamos al texto. La trivialidad de este hecho, repito, dejar de amar con el objeto de atender nuestro sufrimiento. La trivialidad de este hecho no ha de disuadirnos de procurarle traducción dentro de la terminología de la teoría de la libido. Es decir, ya nos va a llegar el doctor Freud a recetarnos palabrotas. Diríamos entonces, dice el texto, el enfermo retira sobre su yo sus investiduras libidinales para volver a enviarlas después de curarse. Ahí está, teoría de la libido. Supongamos, yo me enfermé de gripe. Cuerpo cortado. Ay, es que, mira, ya había quedado contigo, pero me da mucha pena. Me siento mal. Tengo que guardar reposo y voy a tomarme una medicina, me voy a acostar. Nos vemos pronto. Sí, te quiero. Bye. Y entonces, por supuesto, esperamos que sea una persona sincera y se vaya a acostar. Pero llegará el momento en el cual pueda esta persona, hombre o mujer, regresar a sus actividades, ponerle atención a otras personas. Continúa el texto. Dice Wilhelm Busch, estoy como latinizando su nombre, no sé cómo se pronuncia, acerca del poeta con dolor de muelas, ¿ok? Entre comillas, en la estrecha cavidad de su muela se recluye toda su alma. Esto está escrito, dice la nota a pie de página número 1,
No sé si este sea el título entero. Se los voy a mostrar en la pantalla. Balduin Balam. No sé cómo se pronuncie la A con dos puntitos arriba. Balbuin, no, Balduin, Balham. Bien, vamos a continuar. Ups, casi tiro mi celular. Libido e interés yoico tienen aquí el mismo destino. Se vuelven otra vez indiscernibles, es decir, no se pueden separar. Ajá. El notorio egoísmo del enfermo los recubre a ambos, es decir, la persona propia, el enfermo, la razón de su enfermedad, una herida. Ajá. Si hallamos esto tan trivial, es porque estamos ciertos de que en el mismo caso nos comportaríamos de idéntico modo. Es decir, pues es natural, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo esa naturaleza se construye, esa naturaleza tiene una historia y tiene una lógica. Ajá. Una lógica a la cual nos acercamos planteando, digámoslo así, el problema del narcisismo. Continúa el texto. El decaimiento de la disposición a amar, aún la más intensa, por obra de perturbaciones corporales, su sustitución repentina por una indiferencia total, han sido convenientemente aprovechados por el arte cómico. A semejanza de la enfermedad, también el estado del dormir implica un retiro narcisista de las posiciones libidinales sobre la persona propia. Oh, el estado del dormir, continúa el texto, más precisamente sobre el exclusivo deseo de dormir. Claro, fíjense, es que el narcisismo es una cosa enfermiza, he escuchado mucho decir. Eres un narcisista condenando a su servidor o cualquier otra persona. Ajá. Él o ella es una narcisista, no puede dejar de pensar en sí. Ah, bueno, ¿y por quién duerme usted? ¿Por otra persona? Yo lo dudo. Es que ciertamente, y esto es una de las críticas que he levantado hacia la idea de salud mental, la idea es que no podemos dejar de pensar en nosotros mismos, por un lado, y por otro lado, es necesario también distinguir hasta qué punto las nociones de control tienen su origen no en la religión, sino en la moral de las personas y una moral ramplante, una moral que atropella, que despedaza. Ajá. Es decir, las sociedades médicas se preocupan para atender a la población que usa las palabras de las sociedades médicas para destruirse terminantemente entre ellos. Ajá. Hablando de padres hacia hijos, ¿no? Es terrible eso. Lo he visto una y otra vez en mi clínica. Es que no puede pensar en otra cosa más que en sí mismo. Bueno, ¿y en qué piensa usted? En su futuro. Ah, bueno, ¿cómo piensa ocuparse del futuro de su hijo? ¿Atropellándolo? ¿Tomando decisiones por él? ¿Llamándolo estúpido en cada interacción que tiene? Por ejemplo. Regresamos al texto. En ambos casos vemos, si no otra cosa, en el sueño, en las heridas, en la enfermedad, al menos ejemplos de alteraciones en la distribución de la libido a consecuencia de una alteración en el yo. Continúa el texto. La hipocondría se exterioriza, al igual que la enfermedad orgánica, en sensaciones corporales penosas y dolorosas, y coincide también con ella por su efecto sobre la distribución de la libido. Antes de continuar, hipocondría. Yo lo tengo más o menos definido como la capacidad que tenemos todos
de transformar conflictos psíquicos en conflictos, en enfermedades. Ajá. En una, ¿cómo se dice? Ahorita lo dije de manera muy, en una condición orgánica. Hipocondría, hipoclorito de sodio, no, hipocondríaco. El paciente hipocondríaco, miren, a ver, dice Mayo Clinic, obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. Estoy leyendo Mayo Clinic. La hipocondría generalmente aparece durante la edad adulta, generalmente. Es que ya sabemos las enfermedades y, oh por Dios, tengo esto, oh por Dios, tengo aquello. Dice el texto, los síntomas incluyen miedo intenso y prolongado a sufrir una enfermedad grave y preocupación porque los síntomas menores indiquen algo grave. Quienes padecen este trastorno suelen visitar al médico con frecuencia o cambiar de médico, para que veamos que los médicos no la tienen fácil. Entonces, repito, dice Freud, la hipocondría se exterioriza, es decir, se manifiesta en sensaciones corporales penosas y dolorosas, y coincide también con ella por su efecto sobre la distribución de la libido. Es decir, ponemos atención en ciertas cosas y le damos una interpretación a través de la cual corremos un peligro de muerte. Pero, fíjense, aquí no está señalando, no, enfermo mental, tache, 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 nalgada y a la esquina. No. Distribución de la libido, nuevamente, para que podamos acercarnos a la teoría psicoanalítica. A partir de la teoría de la libido, es decir, pulsión, energía, etcétera, podemos observar que el significado es una construcción libidinosa, es decir, les hablé de amor, podemos hablar también de miedo, hablando de una concepción doble de libido. Ajá. Aquí me acerco a las palabras de mi analista, el amor, digo. Me acerco, lo rozo. Pero no es únicamente una cuestión, cómo me amo, tengo elevada autoestima y entonces tú, mi amor, eres una estúpida. No, se trata de observar también cómo esta energía que puede llegar a radicar toda en nosotros incluye también una porción hostil, hipocondría. Es que, doctor, me voy a morir. Tiene una uña enterrada. Sí, pero véala, véala. Seguritito es cáncer. Seguritito se me va a pudrir la pierna. No, doctor. A ver, a ver. Mire, ya la revisé, ya lo revisé, ya le saqué la uña. Tómese, por si usted lo quiere, bueno, sí sería recomendable estos antibióticos y ya, me vuelve a visitar en 3 días para ver cómo va su pie, su uña. Y el paciente no se va satisfecho. Visita a otro doctor y otro doctor y otro doctor y otro doctor. ¿Por qué? Porque esa uña enterrada para él, para ella, era una muestra de ya el cáncer que mató a su papá, por ejemplo. El hipocondríaco, repito, retira el interés y libido, esta última de manera particularmente nítida, de los objetos del mundo exterior y los concreta sobre el órgano que le atarea. En el ejemplo, la uña enterrada. Ahora bien, hay una diferencia patente entre hipocondría y enfermedad orgánica.
En la enfermedad orgánica, las sensaciones penosas tienen su fundamento en alteraciones orgánicas comprobables. En el primero, es decir, en la hipocondría, no. Pero sería enteramente congruente con los marcos de toda nuestra concepción sobre los procesos de la neurosis que nos decidiéramos a decir: la hipocondría ha de tener razón. Tampoco en ella faltan las alteraciones de órgano. Ahora bien, ¿en qué consistirían? Sencillito. Nos llevaremos aquí por una experiencia. Tampoco en las otras neurosis faltan sensaciones corporales de carácter displacentero, comparables con las hipocondríacas. Ya una vez, con anterioridad, expresé mi inclinación a considerar la hipocondría como una tercera neurosis actual, junto a la neurastenia y la neurosis de angustia. Nota número 2. El traductor nos dice en la nota número 2. La primera alusión a esto, al parecer, figura en una nota al pie del caso Schreber. Véase volumen 12, página 53. Ya tenemos ese texto leído, ¿vale? Freud lo volvió a mencionar brevemente, aunque de manera más explícita, en su contribución al debate sobre el onanismo, es decir, la masturbación, llevado a cabo en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, 1912. Ese texto también ya lo tenemos. Contribución para un debate sobre el onanismo. Se los voy a poner en la descripción y en las tarjetitas, ¿vale? Dice el traductor, retomó, el tema más tarde, en la 24 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 16, página 351 y siguientes. Ese no lo tenemos todavía, ya llegaremos a él. Había tratado la relación entre la hipocondría y las otras neurosis actuales, entre comillas, en un periodo muy anterior. Véase su primer artículo sobre las neurosis de angustia. Ese sí lo tenemos. Para este momento hemos llegado hasta el volumen 14, pero ya llegaremos al 16. Continúa el texto. Es que me río porque empecé este trabajo y me va a requerir mucho más trabajo tener todas las ligas en las cuales podemos ampliar nuestro conocimiento sobre diversos temas abordados por el doctor Freud. Pero, regresando al texto ahora sí. Probablemente no sea excesivo imaginar que una partícula de hipocondría es, por lo general, constitutiva de las otras neurosis. Lo vemos de la manera más clara en la neurosis de angustia y en la histeria edificada sobre ella. Ahora bien, el modelo que conocemos de un órgano de sensibilidad dolorosa que se altera de algún modo y a pesar de ello no está enfermo en el sentido habitual, son los genitales en su estado de excitación. Es decir, queridos, queridas, el sexo duele, pero no es un dolor enfermizo, no es un dolor que indique patología. No solo hablo de una fricción, sino simplemente la sangre corriendo por nuestros genitales al momento de una relación sexual duele. Continúa con el texto. En ese estado reciben aflujo sanguíneo, es decir, la sangre corre. La sangre, vaya, es parte de la excitación. La sangre fíjoles que no sé cómo decirlo. El flujo sanguíneo que se incrementa durante la excitación sexual. Dice el texto, se hinchan, se humedecen y son sede de múltiples sensaciones, los genitales. Llamemos a la actividad por la cual un lugar del cuerpo envía a la vida anímica estímulos de excitación sexual, su erogenidad. Así está escrito, erogenidad. Y si además reparamos en que, por las elucidaciones de la teoría sexual, estamos familiarizados hace mucho con la concepción de que algunos otros lugares del cuerpo, las zonas erógenas, podrían subrogar o sustituir a los genitales y comportarse de manera análoga a ellos, nota 3, pero voy a continuar,
Solo hemos de aventurar aquí un paso más. Ahora, la nota 3 nos va a remitir a 3 ensayos. 3 ensayos de teoría sexual. Véase volumen 7, páginas 166 a la 167. Regreso al texto. ¿Cuál es el paso que usted nos quiere decir? Antes de continuar, va al respecto de las zonas histerógenas, es decir, la capacidad que tenemos como seres humanos de desplazar el acento que ponemos en nuestros genitales a cualquier otra parte del cuerpo, punto. Rápido, punto. Es decir, así como podemos concebir, no un hijo, sino la posibilidad, pensar en que nosotros tenemos zonas que se excitan con facilidad, esa capacidad de excitarse y de despertar el interés psíquico puede manifestarse en cualquier otra parte del cuerpo que no sean los genitales. Regreso al texto, ¿vale? Y de hecho, en los 3 ensayos hay muchas sorpresas al respecto de esta formulación, del desplazamiento. Podemos, dice el texto, decidirnos a considerar la erogenidad como una propiedad general de todos los órganos, y ello nos autoriza a hablar de su aumento o su disminución en una determinada parte del cuerpo. A cada una de estas alteraciones de la erogenidad en el interior de los órganos podría serle paralela una alteración de la investidura libidinal dentro del yo. En tales factores habríamos de buscar aquello que está en la base de la hipocondría y puede ejercer sobre la distribución de la libido idéntico efecto que la contracción de una enfermedad material de los órganos. ¡Wow! Es que ahí está la histeria, caballeros, damas. Damas y caballeros, ahí está la histeria. Hablando, por ejemplo, de la histeria, y para que veamos cómo el amor no es tanto te amo, te amo, sino también eres un pendejo, eres una pendeja, eres un idiota, así. De esas formas se manifiesta la libido. Alteré a mi perrito, perdón chiquito, no te hagas. Ay, sí, el oso. Precioso. Fui ofensivo en este momento, fui soez, manejé un tono de voz distinto. Ajá. Y por supuesto esto lo hago en un afán, digamos, por un lado de darles un ejemplo de libido, energía, pero también de cómo la investidura puede incluir manifestaciones hostiles hacia el objeto. Y por supuesto, ese objeto podemos ser nosotros mismos. Aquí no hablo específicamente de un carácter masoquista, no. Aquí tampoco hablo de una falta de autoestima como podría concebirse por la psicología, no. Hablo de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de descargar hacia nosotros mismos algún tipo de hostilidad o de agresión. Es una posibilidad básica. Y no solo de demostrar la atención, sino de regular. Ahorita regreso al texto, en donde me quedé. Aquí está. Me quedé en esto que señalo como la base de la histeria, de la conversión histérica. Repito, en tales factores, a cada una de estas alteraciones de la erogenidad en el interior de los órganos podría serle paralela una alteración en la investidura libidinal dentro del yo. Estoy tratando de traducir todo esto y se incluye esto.
En tales factores habríamos de buscar aquello que está en la base de la hipocondría y puede ejercer sobre la distribución de la libido idéntico efecto que la contracción de una enfermedad material de los órganos. En el momento en el que yo me pongo soez, siento inmediatamente un calor. Ajá. Desde aquí, de la base del estómago. Y fue algo que estoy manifestando en un sentido, digamos, actuado. No por eso deja de tener efectos sobre mi propio cuerpo. Ajá. Hablando, por ejemplo, involucramos muchos órganos al hablar. Ajá. Al descargar, porque estas palabras soeces, estas palabras ofensivas, no se dan únicamente, o bueno, podría darse el caso de una gente que sea así, que le guste ofender, que se sienta cómodo o cómoda, digámoslo así, concibiendo sus relaciones con este tipo de interacciones. Ajá. He conocido casos, de los cuales también me he aislado porque yo no lo concibo así. Mi atención yo la puedo manifestar, a mí me gusta manifestar mi atención, mi cariño de otras maneras, no diciéndole pendejo a un amigo o pendeja a una pareja. Ajá. Y digo, soy yo, pero cada quien es distinto. En cuestión de la forma no solo de comunicar, sino la forma de que usamos nuestro cuerpo, es donde se inserta justamente la posibilidad de obtener no un placer, sino una excitación de ciertos órganos que puede llegar a ser sentida como placentera a través de las manifestaciones que hacemos de de nuestro ser, digámoslo así, de nuestra energía, de nuestra libido. Continúa el texto. Advertimos que, prosiguiendo esta hilación de pensamiento, la teoría de la libido, hipocondría, idéntico efecto que la contracción de una enfermedad de los órganos, tropezamos no solo con el problema de la hipocondría, sino con el del de otras neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia. Por eso queremos detenernos en este punto. No está en el propósito de una indagación puramente psicológica traspasar tanto la frontera hacia el ámbito de la investigación fisiológica, es decir, del cuerpo. Limitémonos a consignar lo que desde este punto puede conjeturarse. La hipocondría es a la parafrenia aproximadamente lo que las otras neurosis actuales son a la histeria y a la neurosis obsesiva. Vale decir, depende de la libido yoica, así como las otras dependen de la libido de objeto. La angustia hipocondríaca sería del lado de la libido yoica, el correspondiente de la angustia neurótica. Ok, aquí entonces me aproximo a la parafrenia de Freud, la palabra que usa Freud como parafrenia, como justamente la demencia precoz y la esquizofrenia. Es que esto fue algo que nos ocupó al menos unos minutos en el video pasado. Son palabras. Esquizofrenia, parafrenia, demencia precoz. Son palabras de expertos que usaron para hablar entre expertos, pero toda esa experticia murió con ellos. Y esto es algo también particular del pensamiento científico. Ahorita no se usan ni parafrenia, la esquizofrenia sí sobrevive como cuadro psiquiátrico, pero la demencia precoz no es tan frecuente. De hecho, yo no recuerdo haber visto en mi última revisión del manual diagnóstico la palabra demencia precoz, pero es simplemente una descripción de, digámoslo, situaciones específicas en tiempos específicos. Ahorita voy a regresar al texto. Aquí está. Además, si ya estamos familiarizados con la idea de que el mecanismo de la contracción de la enfermedad y la formación de síntoma en las neurosis de transferencia, el pasaje de la introversión a la regresión, ahorita hablamos de eso, ha de conectarse con una estasis de la libido de objeto. Nota 4, pero voy a continuar.
Podemos aproximarnos también a la imagen de una estasis de la libido yoica, vinculándola con los con los fenómenos de la hipocondría y de la parafrenia. Estoy al final de la nota de la página 81, pero voy a detenerme tantito en este texto. Mecanismo de la contracción de enfermedad. Me remito aquí a estudios sobre la histeria, volumen 2 de las obras de Sigmund Freud. El histérico padece principalmente de reminiscencias. Y si mal no recuerdo, esto fue escrito por Breuer, no por Freud, pero Breuer fue un colaborador de Freud. Ajá. Posiblemente aquí me equivoque y la frase sí sea de Freud. El histérico padece principalmente de reminiscencias, es decir, restos de experiencias pasadas. Ajá. No estamos hablando de un mal aprendizaje, no estamos hablando de que la gente sea estúpida y por eso contrae enfermedades, por eso deja de amar. No. Reminiscencias, los restos. Ajá. Y ahorita regreso al texto. Por supuesto, les recomiendo mucho dedicar un tiempo a estudios sobre la histeria. Ya lo tenemos aquí en este espacio. Se los voy a dejar tanto en la descripción como en las tarjetas. Ajá. Si estamos familiarizados con la idea de que el mecanismo de la contracción de la enfermedad y de la formación de síntoma en las neurosis de transferencia, es que todo se resume en esto: el pasaje de la introversión a la regresión. Hablando, por ejemplo, de la relación entre regresión y el aprendizaje, podemos nosotros comprender no una enfermedad mental, sino simplemente el proceso de aprendizaje como una repetición. Ajá. Aprendimos las tablas, quiere decir que somos capaces de repetir mecánicamente las tablas, es decir, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, etc. Ajá. Simple repetición. En el caso de el mecanismo de contracción de una enfermedad, neurosis, se está hablando, no tanto una enfermedad orgánica como la influencia de un patógeno, la influencia de un elemento patógeno en el cuerpo, es decir, algo que nos afecta a nuestro cuerpo, que es justamente una de las limitaciones de la psicología y la psicopatología en cuanto a la idea que nos presenta sobre enfermedad mental para el año 2023, en la cual, pobrecito, es que tú eres adicto porque tu papá te violó de chiquito. No, no es cierto. Este ejemplo no es ocioso. Tuve 10 años encargándome del tratamiento de adictos. Es algo que se suele decir ante el consumo, es que todos son víctimas, y no, no es verdad. La mayoría de los adictos, pero adictos de veras, lo hacen porque les funciona. Es un acto voluntario y es toda una cultura que las sociedades médicas se niegan a ver. No puedo decir que efectivamente muchos de los adictos recurren a la adicción como una forma, digamos, de automedicarse y así superar conflictos, superar dolores físicos o psicológicos. En algunos casos así es, pero la gran mayoría son individuos sumamente inteligentes, habilidosos socialmente y manipuladores. La gran mayoría. La gran mayoría luchan fuertemente por no adquirir absolutamente ninguna responsabilidad ni en su propia vida ni en la vida de los demás. Entonces, a estas personas que literalmente son niños de 50, 60 años, que en su vida han tenido que trabajar un solo día por nada, díganles, abandona la adicción, prefieren morir. Prefieren morir. Y muchos de ellos justamente culminan sus días con la sustancia, a través de la sustancia. Pero, regresando al texto, hablando ya de la introversión y la regresión,
Se habla de la introversión justamente en teoría de la libido, como hemos estado viendo, como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dejar de amar. El pasaje de la introversión a la regresión, es decir, volvemos a depositar sobre nosotros esa energía que estaba jugada, que estaba depositada, que estaba libre en el mundo. Y, por supuesto, puede ser un mecanismo natural que al regresar esa energía nos fuerce a regresar a nuestro pasado. A que nuestro pasado se nos imponga de una manera indeseable. Repito, si ya estamos familiarizados con la idea del mecanismo de contracción de la enfermedad y la formación de síntoma en las neurosis de transferencia, el pasaje, entre paréntesis, el pasaje de la introversión a la regresión, ha de conectarse con una éstasis de la libido de objeto. Voy a quitar esto del párrafo, de esto del entre paréntesis. Si ya estamos familiarizados con la idea de que el mecanismo de la contracción de la enfermedad y de la formación de síntomas en las neurosis de transferencia ha de conectarse con una éstasis de la libido de objeto, es decir, no podemos amar. Estamos hablando de que los neuróticos es gente con dificultad de amar, es decir, todo para mí, todo yo, todo yo, todo yo. Tú, bueno, tú estás bonito, tú estás bonita, pero es como, qué miedo, así, adquirir responsabilidad, no, no, gracias, con permiso, bye bye. Podemos aproximarnos también a la imagen de una éstasis de la libido yoica. Éstasis, es decir, que no circula. Vinculándola con los fenómenos de la hipocondría y de la parafrenia. Aquí es justamente donde podemos empezar a notar esta doble naturaleza de la libido. Amor-dio, recordando a mi querida y odiada también, psicoanalista Silvia Heiser Guerrero. Cuando digo odiada, porque ciertamente es lo que ella enseña. Amor-dio, investidura, atención, contacto humano. Por cierto, los animalitos no tienen esta naturaleza en su libido. Ellos sí pueden amar u odiar sin mezclarlo uno con lo otro. Aquí en la palabra libido de objeto viene la nota a pie de página número 4 que dice: véase las páginas iniciales del texto sobre los tipos de contracción de neurosis, que también ya lo estudiamos. Soy muy estudioso, por si no se han dado cuenta. Dice el texto, y estamos en la página 82, me he detenido en la 81 mucho. Estoy viendo, permítanme, me lleva. Esto acaba en la 88, así que le vamos a dar caña. 82. Nuestro apetito de saber nos plantea naturalmente esta pregunta. ¿Por qué una éstasis así de la libido en el interior del yo se sentiría displacentera? Yo me contentaría con responder que el displacer en general es la expresión de un aumento de tensión, que, por tanto, aquí, como en otras partes, una cantidad del acontecer material es la que se transpone en la cualidad psíquica de displacer. Como quiera que fuese, ¿acaso lo decisivo para el desarrollo de displacer no sería la magnitud absoluta de ese proceso material, sino más bien una cierta función de esa magnitud absoluta? ¡Wow! Nota número 5. A ver, dice el traductor. Toda esta cuestión se aborda más cabalmente, es decir, más preciso, más amplio, en el texto Pulsiones y destinos de pulsión. Creo que es el texto que sigue, creo. Y sobre el empleo del término cantidad en la oración anterior, véase ciertamente
el texto, Proyecto de Psicología para Neurólogos, volumen 1, páginas 339 a la 341, que también ya lo tenemos. Es verdad, es verdad. Ya no me acordaba del proyecto, pero es que miren, vamos a regresar otra vez al texto. Tal vez divide este capítulo en dos partes, tal vez. Empecé, creo que esto como 10:30. No encuentro mi teléfono por andar jugando con él. Aquí está. Ha pasado como una hora. Yo creo que voy a dedicar otra hora a este texto. Y si no lo acabo, pues no lo acabé y ya. Punto. Dice, aquí les estaba haciendo yo el comentario de la doble naturaleza de la libido, como el amordio, como el amor tierno y el amor, la tensión manifestada en el disgusto, en la hostilidad, como en la hipocondría se deposita sobre uno el deseo de muerte, es decir, eh, podemos también aproximarnos la libido como una manifestación del deseo humano. Uh-huh. Y una libido que en su forma más elemental, en su forma originaria, en nuestra infancia, no puede separar el amor del odio. Es imposible separarlo. Esta separación, si bien se da en épocas posteriores de la vida, en su núcleo no deja de tener también esa doble naturaleza, es decir, esa hostilidad aún hacia los objetos más amados. Ajá. Mm, entonces, repito esta pregunta. ¿Por qué una éstasis así de la libido en el interior del yo se sentiría displacentera? Una pregunta por completo justificada. Es decir, hablamos de que esta energía que nos constituye, la libido, una energía que somos capaces de depositar en objetos externos a nosotros mismos, es también capaz de retrotraerse, de regresar a la fuente, es decir, a nuestro propio cuerpo. Y aquí estoy cometiendo tal vez un atropello, pero dice el texto, ¿cómo es que de tener nuestra energía para nosotros nos produce displacer? Dice, repito, yo me contentaría con responder que el displacer en general es la expresión de un aumento de tensión, que, por tanto, aquí como en otras partes, una cantidad. A ver otra vez. Yo me contentaría con responder que el displacer en general es la expresión de un aumento de tensión y que, por tanto, aquí como en otras partes, una cantidad del acontecer material es la que se transpone en la cualidad psíquica del displacer. Esta frase, una cantidad del acontecer material, no la entiendo. Una cantidad del acontecer. Es la que se transpone o se transforma en la cualidad psíquica del displacer. Antes de continuar, eh, estamos en el año, estoy grabando esto en el año 2023 ya, y por supuesto he hecho la observación, de hecho en este mismo video la hago, acerca de una práctica psicológica que victimiza a sus usuarios. Ajá. Les dije, me dediqué casi 10 años, tal vez un poco más, al tratamiento de pacientes con algún tipo de adicción. Eh, Dentro de esta noción, digamos, de la psicología victimaria, victimizante, no sé cómo decirlo, pero que pobrecito, tú tienes un problema porque eres una víctima del mundo, de la vida, etcétera.
Se olvida mucho la noción del placer, se olvida mucho también la noción del dolor y por supuesto como placer y dolor pueden llevarnos los dos a una satisfacción. Es decir, hablando de estas ideas acerca de autoestima, es que tienes que quererte más. Bueno, puede ser que él o ella, al hablarse de idiota, se sientan más tranquilos. Puede ser. Puede ser que al decirse, oye, idiota, ya párate de la cama, efectivamente se logren parar. Es decir, una forma de hablarse hostilmente, pero que resulta efectiva y funcional para estas personas. Pero en cuanto a, por ejemplo, una noción de tensión y displacer, eso es algo que vale la pena comentar, eso es algo que vale la pena poner atención y compararlo con procesos orgánicos, procesos ahí sí genitales, coitales. Para llegar al coito se necesita una cierta estimulación no solo de las zonas genitales, del organismo en su totalidad, una excitación que va acumulando tensión. Y justamente llegar al coito requiere de cierta tensión orgánica en los dos cuerpos, masculino y femenino. Es decir, en el coito, la tensión no es percibida como displacer. Y sin embargo, aquí quiero, por ejemplo, hacerles mención de una de mis investigaciones, uno de mis textos, en los cuales justamente se menciona una forma de tortura a partir de la estimulación y de la tensión sexual. Y una forma de tortura que también podemos señalarla como posible, como viva, dentro de las posibilidades de la interacción humana. Es decir, en esta forma de tortura, no era cuestión de hacerle daño a la gente, así de pum, 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 te pego, te corto los dedos, no, 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 no. Caricias, besos, cosas lindas, que llevaban a una excitación y se sostenía esa excitación. Después del orgasmo, justamente viene el, ciertamente un proceso químico muy interesante, pero orgánicamente podemos decir se baja la tensión. Pues esa forma de tortura implicaba que nunca se bajaba la tensión. Es decir, la tensión alta o baja es parte natural de la vida, y no solo la vida humana, sino de la vida en general. Por poner un ejemplo, a los perritos les da hambre. Hambre, comen. Y después de comer, se sienten aliviados y se acuestan a dormir, por ejemplo. Y después de un tiempo dormidos, se paran a jugar. Después de jugar un rato, descansan, comen y así, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de la actividad sexual humana, por supuesto, vivimos todos ya en un momento de tensión baja al momento de establecer un contacto social, típico, normal, digámoslo así. Conocemos a alguien que nos gusta, ¡pum! La tensión se eleva por encima de lo normal. Y por supuesto, inmediatamente, pues simplemente lo conocemos, la conocemos. ¡Pum! Nos gusta. La vemos, lo vemos y ya sentimos el cuerpo bonito, el cuerpo, y esto bonito es justamente la tensión que sentimos, solo por su mera presencia. Por supuesto, en la medida de lo posible, y es aquí donde se puede introducir
el carácter sádico de ciertas personas, es que sí me gustas, pero en este momento no estoy listo. Es que sí me gustas, pero es que tengo novia, tengo novio, X, Y o Z. Ajá. Es decir, tensión, pero no. Tensión, tensión, tensión. Ajá. Y justamente lleva a mucha gente a concebir esta noción, esta idea de la friendzone, esta idea de que, oye, ya sé claro, sé clara, maldita sea. Y es que, hablando de la tortura, es justamente una tortura dulce, en la cual, y esto sí creo que lo registré yo en... Esta tortura se ocurría en Europa y en Asia. No recuerdo cómo se le llamaba. Era la tortura de la sensualidad, algo así. Es decir, individuos que eran excitados sexualmente y que nunca llegaban a al orgasmo, ¿no? A la disminución de la tensión sexual. Se introduce, digamos, como una posibilidad de relación en la medida que hay gente que le gusta ir excitando a mucha gente a su alrededor sin concretar absolutamente nada. Ajá. En cuanto a lo que el texto nos sugiere, se está hablando aquí o se está rastreando la posibilidad del displacer en la contención. Ajá. Si les hablaba de esta tortura de la dulzura, de la sensualidad, no recuerdo cómo se llamaba, es porque eh, en la regulación del contacto humano, los niveles en los cuales nos desplazamos, nos relacionamos con nuestros semejantes, hace casi imposible una perspectiva clara a las autoridades de lo que está ocurriendo en una relación cualquiera. Ajá. Razón por la cual es tan difícil percibir las injusticias. Es tan difícil y de hecho es imposible en un aspecto institucional. Esto es también un comentario para mí en mi investigación sobre la estructura del Estado, no el Estado mexicano, sino el Estado como un organismo. Es que al decir organismo me remito inmediatamente al Leviatán de Thomas Hobbes. El Leviatán somos ustedes y yo, queridos, queridas. Son los gobiernos, somos todos. Pero es justamente una situación de incapacidad reguladora de los estados, donde se introduce el ejercicio de la voluntad individual, es decir, lo que ustedes consideran indeseable, insostenible para su vida, tienen ustedes y solo ustedes la obligación, la necesidad de detenerlo. Ajá. Por supuesto, no podría yo decirles que para esto el Estado sirve. No, no, no. Para esto la palabra sirve, para esto el ejercicio de su voluntad sirve para marcar en ustedes, en su propia vida, los límites de lo deseable, que a veces, y esto es curioso, la tortura de la sensualidad, no recuerdo realmente cómo se llama, ahorita la estoy nombrando así, eh, no eran golpes, no eran cortes, eran abrazos, eran besos, eran caricias. Y por supuesto, caricias, abrazos, besos que no llevaban a nada. Es decir, si esto en un aspecto de tortura, un aspecto llevado a cabo por ciertos estados en la historia de la humanidad, con estados me refiero a gobiernos,
se traduce en nuestro contacto diario a personas cuya presencia, cuyo contacto, no solo no lleva al orgasmo, podría llevar en ocasiones al orgasmo, pero esto es también justamente un aporte valiosísimo para el año 2023 del psicoanálisis directamente. Lo he puesto de esta manera. ¿Y qué? Después del sexo, ¿qué? Después del orgasmo, ¿qué? ¿Qué significó el orgasmo para mí y para ti? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué significa para nuestra vida? No con esto quiero decir que las relaciones casuales estén mal. El punto es que sean consensuadas. El punto es que hablemos claro y que digamos qué es lo que queremos el uno del otro en la medida de lo posible, porque también es que miren, estoy viendo ahorita una imposibilidad de los estados, de los gobiernos, de regular lo que ocurre entre dos personas donde solo hay dos personas que saben lo que está ocurriendo. Y por otro lado, como analista, sé que esta dificultad que se da entre dos personas y que ponen grandes aprietos a los estados, se da porque uno, como individuo humano, está íntimamente peleado con sus particulares formas de goce. Es decir, y esto no es un conflicto religioso, de hecho, el conflicto religioso es una manifestación del conflicto individual. Se los pondré con otro ejemplo. En ningún lugar de la Biblia dice que masturbarse está prohibido. En ningún lugar de la Biblia, en toda la Biblia no dice nada acerca de masturbarse. Nada. Nada. Y sin embargo, la mayor parte de las religiones, la mayor parte de los ritos, las construcciones religiosas prohíben la masturbación. ¿Cómo puede ser que los textos sagrados no digan nada acerca de eso? Y sin embargo, eso es prohibido dentro de los círculos religiosos. En otras palabras, hablando de la intensidad, de la tensión, hablamos de el manejo de la tensión orgánica, psíquica, como un objetivo deseable en la introducción del ser humano en la sociedad, en el lazo social. Estoy siendo tal vez muy abstracto, es decir, para que nosotros podamos convivir con nuestros semejantes, lo más importante es poder distinguir lo que queremos para nosotros y lo que estamos dispuestos a conceder a los otros. Ajá. Ahorita está más aterrizado, creo yo, más comprensible. En cuanto a la atención, por supuesto. Y en otras palabras, esa idea de salud mental como no hay tensión, la tensión es mala, es totalmente inviable, totalmente imposible vivir sin tensión, porque aún vivir sin tensión es como estar muertos en vida. He ahí. Pero voy a replantear esto del texto, porque una cantidad del acontecer material, me sigue quedando en blanco, ¿eh? Yo me contentaría, dice Freud, con responder que el displacer en general es una expresión de un aumento de tensión. ¿Y qué? Tensión orgánica, ¿vale? Estamos hablando aquí específicamente de la tensión sexual. Ajá. Y que por tanto aquí, como en otras partes, una cantidad del acontecer material es la que se transforma en la cualidad psíquica del displacer. El acontecer material es lo que no entiendo del todo, pero vamos a continuar, ¿vale?
Como quiera que fuese, acaso lo decisivo para el desarrollo de displacer no sería la magnitud absoluta de ese proceso material, sino más bien una cierta función de esa magnitud absoluta. Desde este punto, estoy continuando, ¿vale? Aún podemos atrevernos a incursionar en otro problema. ¿En qué razón en razón de qué se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo y poner la libido sobre objetos? Nota número 6, permítame tantito. Dice el traductor, un tratamiento mucho más elaborado de este problema se encontrará en el texto Pulsiones y destino de pulsión, maldita sea Strachey. Es que es la segunda vez consecutiva que nos dice Strachey. Ah, pues aquí se dice, pero se ve más a fondo en otro texto. A ver, voy a continuar con el texto. También me estoy saltando una palabra alemana. En cuanto a poner setzen con la segunda S, o bueno, el segundo sonido es Z. Set, S-E-T, Z-E-N, setzen. Como sentar parece. Pero bueno, la respuesta que dimana de nuestra hilación de pensamiento diría, de nuevo, que esa necesidad sobreviene cuando la investidura, Besetzung, del yo, del yo con libido ha sobrepasado cierta medida. Un fuerte egoísmo, aquí aterriza el doctor Freud, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Algo parecido a la psicogénesis de la creación del mundo, según la imaginó H. Heine, entre comillas lo que sigue. Estaba enfermo y ese fue el motivo de la creación. Cuando convalecí, y en ese esfuerzo, no, perdón, creando, convalecí, y en ese esfuerzo sané. Nota número 7 y un asterisco. La nota 7 dice, voy a latinizar esta palabrota en alemán, Neue Gedichte. No sé si ese sea el título original del poema. Y luego la nota 7 dice, Schop Funkslieder. Schop Funkslieder. Disculpe mi pésimo alemán, pero bueno. En cuanto al el asterisco de este poema, dice, Erskraften. Crear puede significar asimismo criar en sentido orgánico y genesen, convalecer, puede entenderse como dar a luz a un hijo. Los versos son susceptibles, pues, de una doble lectura. Miren qué cosas. Eso no lo podemos hacer en español, al menos no de esa manera. Dice el texto, hemos discernido en nuestro aparato anímico, sobre todo, hemos discernido a nuestro aparato anímico, sobre todo, como un medio que ha recibido el encargo de dominar excitaciones que en caso contrario provocarían sensaciones penosas o efectos patógenos. La elaboración psíquica presta un extraordinario servicio al desvío interno de excitaciones no susceptibles de descarga directa al exterior, o bien cuya descarga directa sería indeseable por el momento. Ahora bien, es que ese es el punto. Si les hablé de una regulación que se ve también manifestada en los aparatos de justicia de todo el mundo, es porque, hablando en un sentido de psicología, en un sentido de nociones de orden al respecto de los individuos, que es la función principal tanto de la patología o la psicopatología como de la
así llamada salud mental, se habla de tolerancia, se habla de paciencia, cuando en realidad lo más natural que se desarrolla entre los individuos, y de hecho eso es algo muy, muy bueno desde mi punto de vista, la marcación de término de relaciones. Es decir, la psicología tiene la esperanza para atender la demanda de salud mental de que todas las relaciones entre todos los individuos sean posibles, lo cual, por supuesto, deja fuera la posibilidad de odiar. O bien, algo que he mencionado en otros videos, si aún Dios odia, ¿por qué nosotros hemos de amar a todos? Si notan, estamos aquí hablando en muchos niveles. Estamos aquí siguiendo también la noción del doctor Freud de poder traducir a la teoría de la libido, o en otras palabras, en palabras, digamos, como especializadas, aunque ahí me sienta un nudo en la garganta, eventos cotidianos. Continúa el texto. La elaboración psíquica presta un extraordinario servicio al desvío interno de excitaciones no susceptibles de descarga directa al exterior. Es decir, yo, como bebé, no puedo pegarle a mi papá cuando él me da de comer algo que yo no quiero. O bien cuya descarga indirecta sería indeseable por el momento. Es decir, ya le puedo pegar a papá, pero ¿y qué tal si luego él me pega a mí? Continúa el texto. Y esto se los pongo solo como ejemplo. Al fin y al cabo se trata de una interacción entre sujetos, entre organismos. Ya hablando en un sentido extenso, esto de pegar incluye también las agresiones verbales hacia los demás. Incluye también cualquier manifestación de hostilidad, de desdén, de desacuerdo hacia el otro. Justamente es esta la posibilidad, y en nuestro contacto con la vida, la posibilidad de que esa otra persona, de que esa otra institución, de que ese otro reaccione hacia nosotros, lo que nos impide llevar a cabo eso que deseamos, ¿vale? Continúa el texto. Ahora bien, al principio es indiferente que ese procesamiento interno acontezca en objetos reales o en objetos imaginados, ciertamente. La diferencia se muestra después, cuando la vuelta de la libido sobre los objetos irreales o introversión ha conducido a una estasis libidinal. Es decir, dado que yo ya no fui y le dije a esa mujer que me hizo esto y esto y esto y esto y esto, sino que yo la ataco en mi imaginación, no físicamente, sino aquí, en mi imaginación, en mi fantasía. Inversión, perdón, introversión. No que los ataques fantaseados, no que la satisfacción sádica de mis fantasías sádicas sea mala por sí, sino que eso me impide o me impida relacionarme con otras mujeres. He ahí el ejemplo justamente de introversión. Dice el texto, en las parafrenias, el delirio de grandeza permite esta clase de procesamiento de la libido revuelta al yo. Es decir, parafrenias es justamente eso. Delirio de grandeza quiere decir una libido que no establece contacto con objetos. Continúa el texto. Quizá solo después de frustrado ese delirio de grandeza y la estasis libidinal en el interior del yo, se vuelve patógena y provoca el proceso de curación que se nos aparece como enfermedad. Fíjense, es que este es el punto.
proceso de curación que nos aparece como enfermedad. Quizás solo después de frustrado ese delirio de grandeza, es decir, toda la energía depositada en el yo, la éstasis libidinal en el interior del yo se vuelve patógena, es decir, aparece como enfermedad y provoca el proceso de curación que nos aparece como enfermedad. Fíjense, es que esa lógica, doctor Freud, puedo seguirlo, pero porque ciertamente me he dedicado. Provoca el proceso de curación que nos aparece como enfermedad, es decir, se entiende que es que aquí quisiera yo plantearlo también de forma sencilla. La enfermedad psíquica es un proceso de curación, es un proceso a través del cual el yo busca al mundo, la enfermedad psíquica, la enfermedad mental. Ajá. Y obviamente busca al mundo a partir de las deformaciones a las cuales su propio diálogo interno le ha facilitado. Es decir, por ejemplo, el delirio de grandeza. Ajá. Es que aquí me quedo pensando cómo lo normal sería amar, lo normal sería odiar, los dos. En todo caso, depositar los afectos a alguien en el mundo. No estamos hablando aquí de que es malo odiar. Me río por una estupidez que escuché hace mucho tiempo de una terapeuta. La magia del perdón. No, 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 ya fui muy ofensivo hoy, no lo voy a decir, pero es que me quedé pensando también por este mismo texto, esto que les acabo de compartir, cómo el Estado mismo corre un gran peligro, y no por la gente. En un afán de controlar a los pueblos, los estados pueden llegar a, y esto no es algo presente, sino que se ha visto a lo largo de toda la historia de la formación de los estados en la humanidad. Si los estados buscan de una forma u otra, muchas veces asociados con la religión, controlar a los pueblos, lo que ahorita yo percibo de las redes sociales en general es la prohibición tácita o directa, es decir, directa o indirecta, de sentirse triste, sentirse enojado, sentirse a disgusto. La diferencia no está permitida, pero la diferencia en qué o hacia quién es como si, y esto es importante también notarlo, otra de las fallas de el modelo de salud mental psiquiátrico y a partir de ahí de muchas psicologías, de muchas terapias, es la incapacidad de concebir tanto la diferencia, yo creo que eso sería lo radical, la diferencia en cuanto a las aproximaciones hacia la vida, es decir, la subjetividad. La psiquiatría no concibe una tristeza natural, un odio natural. Ajá. Estas dos manifestaciones, e incluso también cuando se dan ciertas condiciones, incluso hasta la felicidad llega a ser enfermiza, según los psiquiatras, hablando de la manía, hablando de
¿cómo se llama? No me acuerdo, lo dejemos así, como mucha felicidad. O estás muy feliz o estás muy triste, o tienes una enfermedad o tienes otra. El punto es, aquí está tu medicamento. Y por supuesto, esto genera un rechazo en la población ahorita hacia las autoridades médicas en general. Podemos aseverar entonces que la regulación de las emociones a través de la medicina ha causado para el año 2023 un rechazo fuerte de la población hacia las autoridades médicas. Ajá. Hablando de hipocondría, es que también, por supuesto, esto no lo vivió Freud. Freud no vivió la pandemia que ustedes y yo vivimos, y Freud tampoco pudo ver cómo cuando las sociedades y las autoridades mundiales médicas decían aíslense, muchos dijeron no, eso es un invento de ellos quieren perjudicarme a mí. Y por supuesto muchos murieron, ¿no? No los condeno a los que murieron, fue simplemente algo que pasó, pero algo que justamente viene fundamentándose desde hace muchísimos años. Una falta de crédito, de creencia hacia la autoridad. Por eso es importante no solo el estudio del psicoanálisis, sino también de la historia de la humanidad. Ajá. No hay psicoanálisis si no hay historia. Y por eso me dedico yo a la historia del Estado. No el Estado mexicano, repito, sino, por ejemplo, y algo muy importante, en el estudio del Estado, la creación de la ONU, la conformación de los derechos humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus limitaciones. Ajá. ¿Qué es lo que implica el ejercicio de la autoridad, no solo médica, no solo psicológica, sino en general, cualquier autoridad para el año 2023? Ajá. Entonces, estamos hablando de estasis libidinal, de patología, es decir, enfermedad, particularmente neurosis, ajá, curación y la enfermedad como un proceso de curación. La enfermedad mental, la neurosis, la parafrenia, como un intento de alcanzar al mundo, justamente poniéndose a uno mismo mil trabas. Regresamos al texto. Intento aquí penetrar unos pocos pasos más en el mecanismo de la parafrenia y resumo las concepciones que ya hoy me parecen dignas de consideración. Sitúo la diferencia entre estas afecciones y las neurosis de transferencia en la siguiente circunstancia. En aquellas, es decir, en la parafrenia, la libido liberada por frustración no queda adscrita a los objetos en la fantasía, sino que se retira sobre el yo. El delirio de grandeza procura entonces el dominio psíquico de ese volumen de libido, vale decir, es la operación psíquica equivalente a la introversión sobre las formaciones de la fantasía en las neurosis de transferencia. De su frustración nace la hipocondría de la parafrenia. Homóloga, es decir, similar, al mismo tiempo homóloga, digamos, dejémoslo así, a la angustia de las neurosis de transferencia. Sabemos que esta angustia puede relevarse mediante una ulterior elaboración psíquica, a saber, mediante conversión, formación reactiva, formación protectora o fobia. En lugar de esto, en las parafrenias tenemos el intento de restitución al que debemos las manifestaciones patológicas más llamativas, puesto que la parafrenia a menudo, si no la mayoría de las veces, trae consigo un deshacimiento meramente parcial de la libido respecto de los objetos. Dentro de su cuadro pueden distinguirse tres grupos de manifestaciones. Número 1, las de la normalidad conservada o la neurosis o manifestaciones residuales. Número 2, la del proceso patológico, el deshacimiento de la libido respecto de los objetos, y de ahí el delirio de grandeza, la hipocondría, la perturbación afectiva, todas las regresiones. Y número 3,
las de la restitución, que deposita de nuevo la libido en los objetos del mundo, en los objetos al modo de una histeria o demencia precoz, parafrenia propiamente dicha, o al modo de una neurosis obsesiva, paranoia, válgame. Estos cuadros, estos médicos y sus cosas. Vamos a continuar, ¿vale? Es que ahí me parece ocioso meterme en la descripción. Esta nueva investidura libidinal se produce desde un nivel diverso y bajo otras condiciones que la investidura primaria. Nota número 8. Ahí sí la voy a leer. Véanse algunos comentarios adicionales sobre este punto al final del artículo sobre lo inconsciente. Ok, que de hecho ahorita el texto del inconsciente me parece de lo más lindo y comprensible, al contrario de este. Es que ya son cuadros clínicos que no tenemos idea. Más o menos entendí que la parafrenia es lo que podríamos considerar al año 2023 como una psicosis. Ajá. Continúa el texto. La diferencia entre las neurosis de transferencia generadas por ella y las formaciones correspondientes del yo normal debería poder proporcionarnos la intelección más honda de la estructura de nuestro aparato anímico. Ok. Saben, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Estamos en la página 84 y estamos a punto de abordar un tema muy delicado, pero también muy divertido. La vida amorosa del ser humano. Vamos a dejar hasta aquí entonces. Voy a darle a este chiquitín el paseo que se merece. Oye, lobito. Lobo, bebé. Lobo. O perrito. Perri. Perri. Dice, no me molestes. Pero ahorita que le digo, ya nos vamos, se va a levantar con mucho gusto. En lo que nosotros nos divertimos, yo creo que voy a comer a la calle. Para mí es un domingo, razón por la cual me encuentro vestido muy informalmente. Disfruten ustedes de su día, de su tiempo y nos vemos para la segunda parte del segundo capítulo de Introducción del Narcisismo. Bye.